Jóvenes alumnos, el día de hoy vamos a hablar acerca de si el derecho realmente es una ciencia o es una disciplina que no tiene el carácter científico. Los filósofos positivistas decían que el derecho no podía ser una ciencia porque los únicos objetos que eran susceptibles de ser estudiados científicamente eran los objetos que se encontraban dentro de la naturaleza, y el derecho no corresponde a la región de la naturaleza, sino que a una región cultural. Pero Manuel García Morente es un filósofo español. Nos explica que en un principio no existían conocimientos especializados, que la filosofía se encargaba de todo el conocimiento y así Aristóteles, Platón y los grandes pensadores, los grandes sabios, abordaban cualquier tema y no eran especializados sus conocimientos, que conforme se fueron especializando los conocimientos, se convirtieron en verdaderas ciencias y la filosofía se fue desgranando. García Morente nos dice que para que un conocimiento realmente sea científico, se necesita tener tres aspectos. Tener un objeto propio de estudio, es decir, que cuando vayamos a estudiar una porción de la realidad, debemos de escoger una porción nada más de la realidad. Que ese objeto que vamos a estudiar, por su importancia, lo estudiemos de una manera especial y singular. Y tres, que se utilice un método propio para su investigación. Si hacemos estos tres pasos, naturalmente que vamos a obtener un conocimiento epistemológico, es decir, un conocimiento que se diferencia del conocimiento vulgar o de la doxa, del conocimiento que no se adquiere a propósito, sino que aquel conocimiento que lo vamos adquiriendo en forma oral de generación en generación. De tal manera que podemos definir a la ciencia como un conjunto de conocimientos relacionados entre sí, ciertos y probables, obtenidos metódicamente y sistematizados y verificables, que hacen referencia a objetos de la misma naturaleza. La ciencia social en general, que Augusto Comte denominó como sociología o física social, estableció que la investigación de la sociedad se debe realizar con rigor del método científico, superando así el postulado original de la ciencia. Con esa idea dice Machado Nieto, dice que todas las ciencias sociales se fueron positivizándose, es decir, que todas las ciencias sociales adquirieron el carácter de un rigor científico, procurando de esta manera alcanzar el nivel de eficacia del saber y de dominación que las ciencias naturales alcanzaron. Según Rolando Morgan Sanabria, un científico guatemalteco, la ciencia es un sistema de conocimientos teóricos, en desarrollo siempre, objetivos metódica y técnicamente fundamentados, cuya veracidad ha sido comprobada en la práctica y que se refieren al ser en general o a un orden determinado de leyes. Eso nos dice Morgan. Desde el punto de vista de la ontología jurídica, cuando hablamos de ontología jurídica hablamos de una rama de la filosofía. La filosofía tiene varias ramas del saber. Una está la ontología, otra es la deontología. La deontología que estudia el deber ser, la axiología que estudia los valores y la teleología que estudia los fines. Pues la ontología estudia el ser. Entonces queremos saber cuál es el ser del derecho, qué clase de objeto es el derecho. Según Edmundo Husserl, existen ontologías regionales y cada una de ellas tiene su objeto propio. Estos objetos son objetos ideales, objetos naturales, objetos metafísicos. Entre los objetos ideales
Tenemos aquellos que tienen una existencia independiente de la realidad natural. Por ejemplo, la idea de un triángulo. Todos sabemos que es un triángulo, tiene 3 lados, un cuadrado también. ¿Ya? Por ejemplo, son ideas, porque su forma de figurarse la sabemos de antemano y conocemos independientemente de que se presenten en una realidad circundante. En este sentido, la geometría trabaja con objetos ideales. La geometría trabaja con objetos ideales, objetos que están en nuestra mente. Los objetos culturales. ¿Qué es cultura? Me pregunto yo. Cultura es todo aquello que el hombre hace. La cultura se diferencia de la natura. La natura es todo lo que la naturaleza produce sin la intervención de la mano del hombre. La cultura es el hecho transformador de la naturaleza. El hombre, dice Max Scheler, es el único animal capaz de producir cultura, capaz de transformar la naturaleza. El hombre fabrica herramientas, crea normas para regir la conducta intersubjetiva, sean estas de orden moral o jurídico, expresadas en principios, leyes o costumbres que se imponen al grupo social, jurídica y políticamente organizada. El hombre fabrica herramientas, crea normas que rigen la conducta intersubjetiva, entre sujetos, que rigen la conducta entre sujetos. Estas normas que rigen la conducta entre los sujetos pueden ser de orden moral o de orden jurídico. Ya vimos la diferencia entre la moral y el derecho. Y que pueden ser expresadas en leyes o en costumbres que se imponen al grupo social, jurídica y políticamente organizada. Y los objetos metafísicos. Los objetos metafísicos son aquellos que están más allá de lo físico, más allá de la realidad natural del alma, del espíritu. Esto es cuanto tengo que decirles, estimados alumnos.